Hola a todos, vamos a hablar de Reflexiones en el generador del capítulo 2, Teoría de las líneas de dos conductores del libro de Rodolfo Nerivela. Lo primero que tenemos que tener en claro es el concepto de generador. El generador corresponde a la fuente de ondas de voltaje y de corriente que se utilizan para transmitir la información. Entonces, con un diagrama podríamos representarlo de esta forma. Tenemos aquí la fuente y esta que sería su impedancia interna, que está en serie a la carga. Entonces, como se trata en este caso, estamos hablando de una línea que queremos que si fuera acoplada, esta Z sub 0 impedancia característica tendría que ser igual a la carga. Pero si no lo es, entonces utilizamos esta ecuación para hallar la impedancia de entrada. Luego, si queremos usar en vez de esto los coeficientes de reflexión, podemos también tener esta ecuación, que ambas se pueden utilizar. Donde esta parte de la ecuación corresponde al coeficiente de reflexión, pero tomado en cuenta en la parte inicial, con una distancia menos L. Ahora, tendría que ser lo ideal para no tener ningún tipo de reflexión ni nada? Porque, por ejemplo, en este caso, debido a este sentido, si es que no son iguales la Z sub 0 y la Z sub L, entonces tendríamos una onda reflejada. Y para la onda reflejada también tendríamos de que esta Z sub G tampoco es igual a Z sub 0, entonces se volvería a reflejar y lo que puede ocurrir es una superposición. Entonces, lo que se trata de hacer en los casos prácticos de la vida real es que Z sub G sea igual a Z sub 0 para que si esta parte se refleja y esta vuelve a reflejar, esta no se repita el proceso, sino que la onda se atenúe muchísimo y casi no tenga ningún efecto. Entonces la condición que sería para tener una potencia máxima sería que Z sub G es igual a Z sub 0 y es igual a Z sub L. Es decir, que la impedancia interna es igual a la impedancia característica y es igual a la carga. Continuando con la explicación, estudiaremos la matriz de transmisión del capítulo 2 de Teoría de la línea de dos conductores del libro de líneas de transmisión de Rodolfo Nerivela. Muy bien. En la línea, supongamos que tenemos una atenuación cercana a cero, es decir, que el valor de la impedancia del generador sea cercano al valor de la impedancia característica, lo que hace que la onda reflejada en el generador sea despreciable, y que las ondas totales de voltaje y corriente en una línea están dadas por las ecuaciones 229 y 230. La línea puede ser considerada como una red de dos puertos o un cuadripolo para su análisis, donde los voltajes y los corrientes evaluados en los extremos son dadas por estas cuatro ecuaciones que están aquí detalladamente. Ahora, estas cuatro ecuaciones son bien para el estudio de voltaje y corriente utilizando las variables de entrada y de salida de la línea de dos puertos, ¿no? Muy bien. Estas primeras dos ecuaciones son dadas cuando la impedancia llega a ser igual a cero, que es dado en este punto donde se encuentra la carga. Y estas dos ecuaciones de voltaje y corriente son dados en un punto inicial, cuando la impedancia característica vale igual a menos 1. Tenemos estas cuatro ecuaciones de estos dos teoremas. Muy bien. Para su estudio, al manipular estas cuatro ecuaciones algebraicamente podemos obtener variables de entrada como de salida, dependiendo dónde deseamos analizar y qué queremos obtener. Si agarramos las primeras dos ecuaciones, cuando la impedancia característica vale igual a 0, podemos decir que B tiene este valor y que A va a llegar a tener este valor. Ahora, si lo sustituimos las variables de entrada de A y B en las últimas dos ecuaciones para obtener lo que es voltaje y corriente, podemos obtener lo siguiente: las ecuaciones 263 y 264, que está dando aquí directamente. Ahora, si estas dos ecuaciones lo escribimos de forma matricial, podemos obtener lo siguiente, ¿no? Las ecuaciones 265, y si lo sustituimos diciendo o lo simplificamos, tomando en cuenta que la atenuación lo volvemos cercano a cero, tenemos la ecuación 266, lo simplificamos la ecuación 265 a la 266, ¿no?
Estas ecuaciones nos va a servir para el estudio de la línea. Simplemente estamos desglosando un poco más para facilidad en el análisis según lo que desea usar. Muy bien. Analicemos voltajes y cocientes en función de las variables de entrada. Como ya habíamos dicho, se puede analizar como redes de dos puertos. Y para obtener las expresiones de voltaje y cociente en cualquier punto de la línea en función de las variables de entrada A y B que ya habíamos obtenido anteriormente, conviene tomar cuando la impedancia de entrada es igual a cero, ¿no? Entonces vamos a seguir utilizando lo que son las ecuaciones 229 y 230, tomando en cuenta que las variables de entrada va a valer igual a cero, ¿no? En el punto extremo a la derecha. Y si lo llegamos a sustituir los valores de entrada en las ecuaciones de voltaje y cociente que habíamos llegado a utilizar, esta vez tomando en cuenta que cuando la impedancia de entrada vale igual a cero, tenemos lo siguiente. Aquí podemos ver la ecuación 2.68 y la ecuación 2.70, ¿sí? Esas dos ecuaciones son las que vamos a llegar a utilizar cuando la impedancia sea igual a cero. Ahora, si bien para simplificar un poco más, si las pérdidas en la línea son despreciables, entonces gamma llega a ser igual a la parte compleja de beta y las ecuaciones de voltaje y cocientes se reducen a las ecuaciones 271 y 272, ¿no? Lo vamos a llegar a simplificar despreciando las pérdidas de estas dos ecuaciones a estas dos nuevas ecuaciones que nos van a ayudar en el análisis de estas líneas. En un ejemplo tenemos z sub 0 es igual a 50 en una línea sin pérdidas con esta alimentación en el generador y una línea con esta carga. Tenemos que hallar el voltaje en la entrada de la línea, voltaje en la carga, la relación de onda estacionaria, la potencia promedio entregada en la entrada de la línea y también la que es entregada a la carga. Entonces primero haremos un diagrama con todos los datos que nos están dando. Aquí tenemos la impedancia del generador, la impedancia interna, los parámetros, la corriente de entrada, voltaje de entrada, impedancia característica, es decir, la longitud, todo eso. Entonces, lo primero que tenemos es esta ecuación para calcular la corriente de entrada, donde lo único que estamos haciendo es, tenemos este voltaje y lo dividimos por las impedancias que están en serie, que eso sería la ley de Ohm. Entonces, para calcular la Z sub i, impedancia de entrada, tendríamos que usar esta ecuación que es la que habíamos visto al inicio. ¿Y cómo se puede calcular beta sub L? Para eso utilizamos esta parte de este dato que tenemos del ejercicio, donde podemos calcular que beta sub L es igual a 2.4 pi. Entonces, con ese dato podemos reemplazar y tendríamos como resultado que la impedancia de entrada es igual a 98.48 menos J50.73 ohmios. Entonces, después de esto, tendríamos que despejar de la primera ecuación que hemos visto el voltaje en la entrada para hacer el cálculo. Entonces, como dijimos de esta ecuación, podemos despejar el voltaje de entrada en la línea, que el voltaje de entrada en la línea sería igual a Z sub i multiplicado por corriente I. Entonces, despejando, tendríamos que el voltaje V sub i, voltaje en la entrada de la línea, sería igual al voltaje del generador menos multiplicar la impedancia interna del generador por la corriente. Y haciendo esos cálculos y reemplazando los datos que tenemos, tendríamos que el voltaje de entrada en la línea sería 10.59 a menos 8.4 grados en voltios. Y ese sería el inciso A. Para calcular el inciso B, que es calcular el voltaje en la carga, entonces vamos a utilizar una ecuación que hemos visto antes que corresponde a los casos en los que las pérdidas son despreciables. Como en este caso se trata de una línea sin pérdidas, entonces estaría bien. Donde estamos reemplazando con Z es igual a L, que es la ecuación 271. Y realizando el reemplazo, también tenemos que sacar, por si acaso, la corriente de entrada.
que eso ya tenemos los datos suficientes del anterior ejercicio. Haciendo ese cálculo, podemos obtener la corriente y reemplazar y así calcular el voltaje en la carga, que sería igual a 6.7 con ángulo menos 45.44 voltios. Para el siguiente inciso nos piden la relación de onda estacionaria, es decir, el ROI. Primero tenemos que calcular el coeficiente de reflexión mediante esta fórmula, del cual nos quedaría 0.447 con 116.6 grados, y después hacer el cálculo del ROE, que sería este, donde nos quedaría un ROE de 2.62. Por último, nos faltaría calcular las potencias promedio entregada a la carga y también a la entrada de la línea. Primero, la entrada a la línea, utilizaríamos esta ecuación, que es un medio de la parte real del fasor del voltaje de la entrada por la conjugada de la corriente de la entrada. Como ya tenemos todos los datos, solo tendríamos que hacer el reemplazo y tendríamos que son 0.45 watts. Y para la potencia promedio entregada a la carga, hacemos lo mismo pero con los datos de la carga. De esto obtendríamos como resultado, claro, tenemos que calcular la corriente en la carga porque tenemos ambos datos, voltaje en la carga y también la impedancia en la carga. Realizando este cálculo tendríamos que la potencia promedio entregada a la carga es 0.45 watts. Ahora, ¿cómo llegaríamos a interpretar estos resultados? Debido al principio de la conservación de la energía, es que no existen diferencias entre la potencia de entrada y la de la carga, ya que se trata de, como dice el inicio del inciso, una línea sin pérdidas. Pero como no es una línea acoplada, entonces tampoco es la potencia máxima que podría existir. También hay que tomar en cuenta que el ROE que hemos calculado no es un valor ideal. Y eso sería todo. Muchas gracias.